Hola, buenos días. Hoy tengo el gran placer de hablar con una joven autora simpática, gran comunicadora, amante de la literatura y una gran apasionada. Y si no lo vais a ver en la entrevista, que transmite muchísimo. No os lo perdáis porque merece la pena. Es escritora del libro Bajo el cielo frente al mar. Y vamos a ver qué nos cuenta. Una de mis preguntas, de las primeras preguntas que siempre planteo, no puede faltar. ¿Desde cuándo te diste cuenta de tu pasión por la escritura? Hola, ¿qué tal, Clara? Buenos días. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, pudiendo charlar de escritura, de literatura y al fin y al cabo de las pasiones que compartimos. Tu primera pregunta quizá creo que es la que más me va a costar de responder. A lo mejor no, ahí me sorprendes, pero me cuesta un poco ponerle una fecha de inicio a mi devoción por la escritura. Y esto es porque yo tiendo a buscar mucho en general el porqué de las cosas, intento siempre tirar muy atrás. Y cuando me planteo realmente cuándo empecé a sentir este gusanito, creo que no empezó con la escritura como tal, sino con la imaginación. Mira, te pongo un poco en contexto. Yo no soy hija única, tengo un hermanito pequeño, pero me llevo 20 años con él. Entonces, durante 20 años fui prácticamente como hija única. Y eso hizo que de muy pequeñita empezara pues a hacerme películas, a hacerme mis propias historias para jugar, al fin y al cabo, en casa de mis abuelos o en los veranos y demás. Entonces miraba muchísimas películas, me acuerdo que soy muy cinéfila, entonces ya me gustaba ya de pequeña el cine, las historias, leer muchos cuentos, que mi abuela sobre todo me explicara las novelas que se estaba leyendo, que claro, apenas yo sabía leer, ¿no? Era muy chiquitina. Pero sí que recuerdo que buscaba finales alternativos a historias que me gustaban o aventuras adicionales a alguna película de Disney o qué sé yo, me inventaba ya directamente historias con algún personaje real o no. Y a partir de ahí empecé a crear mis historias. Entonces yo creo que el inicio lo debo poner allí, ¿no? Porque al final la escritura me apasiona, pero lo que más me apasiona es inventarme historias, crear historias. Y el formato mediante el cual las transmito pues es a través de la escritura, que es luego ya una pasión que se me despertó pues quizá un poquito más de adolescente, que también es bastante temprano, pero no tan chiquita. En cambio, el tema de la imaginación desbordante es algo que ya recuerdo, pero desde que quizá tengo memoria. ¿Cómo te decidiste a escribir por primera vez? Bueno, pues yo creo que podría hablarte de dos veces diferentes y al menos a mí me gusta entenderlo un poco así. La primera de esas veces fue la que escribí para mí. Y te pongo un poco en contexto. Como te decía antes, a mí me gustaba pues eso, crear finales alternativos, aventuras extraordinarias de películas, de novelas que explicaba mi abuela, etc., ¿no? Pero pues yo sobre los 10 años más o menos jugaba al juego de Final Fantasy VIII. Y es un juego que, claro, yo era chiquitina, al fin y al cabo no tenía mucha habilidad. Y jugando a la Play, no era un juego de eso que era de mi padre, ni siquiera era mío, pero a mí me fascinó mucho la historia. Entonces no me lo conseguía pasar de ninguna de las formas, hasta que un día decidí que como no me lo lograba pasar, además se me rayó el disco, bueno, un desastre, pues decidí escribir yo el final de esa historia, partiendo de un episodio en el que los personajes estaban en la luna, y fíjate qué historias, ¿no? Yo decidí pues terminar la historia para quedarme yo tranquila. Y para mí, y lo tengo todavía guardadito, es un montón de folios y ya te digo que tendría unos 10 años y estaba fascinada escribiendo, me volvía loca. Para mí ese momento es muy importante porque fue el primer momento en que me di cuenta de lo muchísimo que disfrutaba haciendo esto. Que para mí era un juego, al fin y al cabo, y era un juego para mí, no era un juego para poder compartir con nadie, porque esto no lo ha leído nunca nadie, ¿no? Y luego, por otro lado, está la primera vez que ya escribí para alguien, ¿no? Y como seguramente le ocurre a mucha gente, el pudor que te crea, ¿no? La posibilidad de que lean tus cosas o de abrirte de esta forma a los demás, pues es algo que te mantiene encerrado, ¿no? Y mantiene en secreto y ese secretismo con todos tus escritos. Pues claro, en las escuelas siempre están en Cataluña los Jocs Florals, ¿no? Es como un concurso al fin y al cabo en el que te obligaban desde la escuela a participar bueno, con poemas, con cuentos, etcétera, etcétera. Y entonces un poco por obligación en ese caso, pues ya era, yo en este caso ya tendría, pues no sé, estoy hablando de la ESO, ¿no? Entonces estoy hablando de los 13, 14 años, pues ya que me presenté y sabiendo que esas historias iba a leerlas a alguien por lo menos. Y allí pues bueno, me animé mucho porque ya como gané algún premio, me hizo muchísima ilusión y fue como que me fui emocionando con la situación. Y ya luego ya no fue hasta, bueno, este era un público escolar al fin y al cabo, ¿no? Ya no fue hasta mayor, estoy hablando ya de los 21, cuando decidí publicar un primer relato
en catalán y porque se hacía pues una recopilación de relatos y me animaron y me preguntaron y bueno, entre unos y otros pues al final acabé participando y lo voy así con la conciencia absoluta de que eso lo iba a leer muchísima más gente. Fantástico, Ainhoa. Y bueno, y aparte de escribir, ¿qué otras funciones, a qué otras cosas te dedicas normalmente? Bueno, te puedo decir que participo en un programa de radio en el que se habla de literatura. Es un programa en catalán, en este caso, de una radio local, de un pueblo muy cercano donde estoy yo, que es Hostalets de Barañá. Y es un programa que se centra cada varias semanas, cada 4, 5, 6 semanas, depende un poco del movimiento, hablar de una ciudad y hacerlo a través de la literatura, ¿no? Y un poco intentando llegar o hacer llegar la literatura a diferentes públicos de diferentes edades y viajar al mismo tiempo, que es una de mis otras grandes pasiones. Y aparte de esto, pues también conduzco un club de lectura en otro pueblo, en este caso Torelló, que es el pueblo donde trabajo, y lo hago a través de una librería que se llama Book. Y entonces pues es de alguna forma una de las maneras de mantenerme en contacto constante con la literatura, no solo a través de lo que yo pueda escribir o redes sociales, que al final pues es el mundo, ¿no?, en el que te mueves cuando compartes esta pasión con gente de muchos sitios diferentes, pero así más personalmente yo creo que podría hablar de estos dos casos, del programa de radio y del club de lectura. Sabía yo que era buena comunicadora. ¿Y cuál de ellas dos te gusta más? Pues no sabría qué decirte, porque ambas me gustan mucho y porque son en contextos muy diferentes también, son incomparables. Pero la escritura como tal es un ejercicio muy hacia adentro, ¿no?, muy introspectivo. Entonces cuando tú puedes compartir la pasión por la literatura en general con alguien, es maravilloso, es fantástico, y a mí esto es que me gusta muchísimo. También soy profesora y creo que me gusta mucho hablar, ¿no?, y explicar cosas, y yo creo que está relacionado en este sentido. Por un lado, el programa de radio, te tengo que decir que hacemos una mesa redonda y que comparto esta mesa con un par de personas adultas, pero la gran mayoría de personitas que están en la mesa conmigo son adolescentes o niños de diferentes edades. Entonces me gusta mucho poder darles recomendaciones, pero que incluso ellas te las den a ti, que puedan explicarte su opinión o cómo ven una cosa que para ti es totalmente diferente, ¿no? Y el compartir con este público es muy especial. Y además se habla de muchos libros diferentes en este programa y se pasa por lo tanto de puntitas por muchas obras diferentes. Al contrario, el club de lectura se centra en una sola lectura y se analiza con mucha profundidad. Y el perfil de personas que participan en el club de lectura también es muy diferente. Es gente que ha leído mucho, gente que trabaja en diferentes ámbitos, que no para nada están relacionados con el mundo literario, ni a veces con la propia cultura, pero que sin embargo es gente pues, que tiene sus vivencias y que tiene sus formas de interpretar las historias que compartimos. Y entonces esto también es muy enriquecedor y creo que ambas cosas para mí es que son incomparables. Es muy difícil porque es que me gustan mucho las dos, no sé qué decirte. Y bueno, y centrándonos en lo que es el mundo de la escritura, ¿tú qué prefieres más, autopublicación o editorial? Mira, yo siendo sincera, yo prefiero editorial, pero por una cuestión muy práctica para mí. Soy una persona que está todo el día fuera de casa, en el trabajo. Luego también pues todos mis hobbies, ¿no? Los hobbies de música que me requieren ensayos, me requieren conciertos fines de semana. Como te decía, el club de lectura, que también requiere una preparación. El programa de radio, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho caminar por la montaña, me gusta hacer tantas cosas que creo que la autopublicación tiene unas exigencias que yo no podría cubrir. Entonces, hay cosas que me gustan mucho de la autopublicación, por ejemplo, la posibilidad de publicar un poco a tu ritmo, con los tiempos que tú mismo te propones, con decisiones que a veces, pues, de la mano de una editorial es imposible o muy difícil. Pero por otro lado me compensa y me da tranquilidad que haya una editorial detrás, un equipo de gente pues, que se puede encargar de esta parte de marketing, aunque de alguna forma al final tú también haces muchísimas cosas, ¿no? Pero no solo depende de ti. Una gente que te corrige bien, que te da consejos, que te acompaña en el proceso, a quien le puedes pedir opinión. Al final esto no solamente lo hace la editorial, porque a medida que van avanzando los meses o va avanzando el tiempo, pues conoces a personas del mundo de la literatura que te llenan mucho, que te dan su opinión, personas autopublicadas que te dan consejos, y todo eso yo lo recojo siempre. Pero ya por un tema práctico, a mí me gusta escribir, a mí me gusta imaginar, me gusta compartir historias, pero detesto profundamente todo lo que tiene que ver con el marketing, porque es que no es lo mío. Entonces, en este aspecto me decanto por editorial y por eso a lo mejor pues la rapidez de mis publicaciones pues no es la misma que me gustaría o la que se puede ver habitualmente, pero es que es una decisión que tomo siendo consciente de quién soy y cómo soy. Es que claro, estando tan ocupada, normal. Yo también lo haría, porque lleva una vida muy ajetreada, ¿eh? Está muy bien. Y como escritora, aunque sea novel, ¿qué consejo le daría a
otros escritores que están empezando, a otros autores, a otros compañeros, otras compañeras? Bueno, no sé si estoy muy capacitada para dar grandes consejos en el ámbito de la escritura, pero sí que puedo hablar como humana en este caso, ¿no? Como persona. Y puedo decir que lo que es muy importante es tener paciencia y disfrutar mucho de todos los pasos, de todo el proceso. Sé que suena muy tópico, soy muy consciente de esto y creo que por mucho que te lo digan a veces, hasta que no te lo encuentras, pues no puedes entenderlo del todo. Pero la escritura y la publicación tienen unos tiempos. Tienen unos tiempos porque te ocurre una idea. Esa idea hay que madurarla, hay que trabajarla, hay que documentarse, hay que hacerlo bien. Hay que estar dispuesto a escribir lo que te salga de dentro y borrarlo todo si es necesario después. Tienes que tener paciencia contigo mismo, porque a veces también tenemos esa gran capacidad de enfadarnos, ¿no? Decir, pero ¿esto por qué no me sale? O, joder, ¿cuántas veces ya he escrito esto y ya estoy harto? Y bueno, pues entonces es como una paciencia general hacia ti, hacia todo. Y luego obviamente la paciencia que tienes que tener, porque llegados a cierto punto, la escritura no solo va contigo, sino que es algo que se tiene que publicar. Y entonces, tanto si vas por editorial como vas por autopublicación, tienes que respetar los tiempos de informes de lectura, de correcciones, de estar dispuesto a escuchar que te digan, mira, es que este capítulo es enorme y tienes que reducirlo a la mitad, o es que esto lo estás pasando de puntitas y entonces no tiene el valor que debería tener en la historia. A rectificar, al portadista o la portadista, ¿no? Que te puede mandar una cosa que no os habéis entendido, que te lo devuelve, que es paciencia porque al final el fruto que vas a sacar de eso es algo maravilloso, es algo que te va a gustar y que tienes que estar el máximo satisfecha posible. Por ese motivo yo creo que la paciencia es una de las grandes cosas que definen ya per se la literatura y la escritura. La paciencia, ay, la paciencia, cuánto nos desesperamos, si es que lo queremos todo ya. Y es que así, pero bueno, sí es verdad que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y bueno, dinos, sabemos que tienes 2 relatos y un libro, dinos el título, el género y lo que nos quieras contar sobre. Ahora por ahora tengo una novela publicada que es Bajo el cielo frente al mar. Y anteriormente a esto tengo un par de relatos publicados en una recopilación, en este caso en catalán. El primero se llama L'alè de les ànimes mortes, que la traducción sería El aliento de las almas muertas, y el segundo El silencio de las palabras, El silencio de las palabras. Las 3 cosas son históricas. El primer relato es una historia basada de hecho en algo un poco real, un poco eso es lo que te explicaba yo de que me invento finales alternativos. Bueno, pues yo soy historiadora, un poco, supongo que de ahí el género, ¿verdad? Y cuando yo hacía mi tesina, que la hacía sobre la historia de la nobleza que gira en torno a un monasterio de la zona, bueno, el caso es que encontré un testamento de 1172 de un señor que se llamó Guados de Curull, y es un personaje que, a pesar de que en su testamento parece ser un gran noble del siglo XII, pues es un señor del que nunca nadie ha escrito nada ni se había escuchado nada. Entonces yo, a través de ese testamento, que además es que es maravilloso porque es muy largo, con muchos detalles, y es algo que en el siglo XII no es muy habitual si no estamos hablando de grandes estatus, ¿no? De personas con grandes estatus. Bueno, pues el caso es que yo, a partir de ese testamento, me hice toda mi película, la película de este señor. Entonces, este relato entonces lo publiqué en esta recopilación de cuentos de Torelló, en Torelló. De hecho, una recopilación que se hizo para Sant Jordi. Y es porque precisamente este señor era señor de un castillo, de Curull en este caso, que es muy cerquita de este pueblo. Y luego el otro es una historia basada en una historia que hubo alrededor de la construcción de una capilla en un castillo que se llama Castell de Montesquieu, que también está muy cerquita de estos pueblos, y vivo en una zona que son muchos pueblos, entonces está muy cerquita, y también es una historia basada en películas que yo me he formado a través de un disparador creativo, ¿no? Que es real, que es histórico. Y luego ya viene la novela, que en este caso es Bajo el cielo frente al mar, y que es una novela publicada en castellano, extensa, tiene 600 páginas, que es una novela de ficción histórica y que se centra sobre todo en la época de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial en la Bretaña francesa. Paralelamente a esto, pues tengo otra novela que está terminada, que está intentando encontrar su huequecito en un espacio editorial y que espero que muy pronto pueda compartirlo, pero que de momento pues es un poco top secret porque todavía no he encontrado este hueco, como te comentaba. Y esta historia es más contemporánea, es más actual y se centra en uno de los conflictos
más conocidos de inicios del siglo XXI, como fue el conflicto de la guerra de Afganistán, en este caso, y bueno, un poco las consecuencias que trajo consigo este conflicto, para acercarnos un poco pues esto, a una cultura que nos es muy ajena y que a veces vemos de una forma muy violenta, pero que también tiene pues una parte bonita, una parte tradicional que no es ni mucho menos la que muchas veces se nos pinta en televisión. En este caso pues elegí este tema porque es un tema que me apasiona y porque también hice una importante especialización durante mi carrera sobre terrorismo, sobre yihadismo, sobre Afganistán en este caso. ¿Y de cuál te sientes más orgullosa? Bueno, cada una de estas historias escritas es importante para mí, entonces yo creo que me puedo sentir orgullosa de todas. La primera, ¿por qué? Pues porque fue la primera, fue la que me ayudó a abrirme, la que me lanzó, la que hizo que viera por primera vez mi nombre en un libro, ¿no? Esto fue muy importante. Y porque me sentí satisfecha conmigo misma de pensar que le había dado una vida al personaje de Guados de Curull, que existió y que nadie lo recuerda, no aparece en ningún libro, es que es nada. Y me sentí como un poco guardiana de su historia, aunque me la inventé, claro, lógicamente, basada mucho en el testamento, pero bueno. La segunda es importante también porque hablo de una época que fue muy importante, muy dura para el campesinado en general, que es el siglo XVI, y porque hablo y la centro en el Castillo de Montesquieu, que es un lugar muy especial para mí a nivel personal, a nivel familiar. Bajo el cielo frente al mar, ¿cómo no puedo sentirme orgullosa? Porque ya es una cosita que yo pensaba que ni siquiera terminaría nunca y luego se convirtió en un libro gordo, además, que me requirió pues organizarme mucho, pensar muy bien lo que quería decir, cómo lo quería decir y que conseguí darle forma, que es que creía que no podría hacerlo. Y luego cómo conseguí moverlo, porque en ese momento me lancé a la piscina sin conocer a nadie del mundo de la literatura, sin pasar por correcciones, sin nada, lo mandé a editoriales y tuve la suerte de poderlo publicar con una editorial. Entonces, claro, es mi puerta real de entrada, ¿no?, a todo esto, así que para mí los 3 proyectos son importantes. Y ya el último, pues bueno, está un poco a medio hacer en el sentido de que está terminado, está escrito, está corregido, pero tiene que buscar todavía su espacio, pero me siento muy satisfecha también con esta historia porque creo que le he podido dar voz a un conflicto, a una problemática cultural, social, muy importante en el siglo en el que vivimos, aunque a veces no nos lo pueda parecer, y además lo he hecho también a través de una historia de amor, de un amor romántico que he intentado pues pasar por encima de todo, ¿no?, por encima de la violencia, por encima de la guerra, por encima del conflicto, como una de los sentimientos, de las características humanas más importantes que hay y que creo que nos puede salvar en muchos casos de caer en hoyos muy profundos, ¿no? Y entonces, claro, cada una de las historias tiene algo de mí que me hacen sentir orgullosa por un motivo u otro. Entonces, tampoco no me podría mojar demasiado con la pregunta, ya lo ves. Fíjate que hasta ahora ninguno os habéis mojado de los entrevistados a decir de cuál de ellas os sentís más orgullosa. A todos los tenéis un cariño especial, no descartáis ninguno del otro. Vale. Y otra cosa, tus libros, en tus novelas, bueno, en tu libro y en tu relato, ¿lo basas en algo de alguna experiencia tuya o lo inventas o cómo te lo trajinas? Bueno, yo te diría que sí. Yo te diría que sí, no solo en experiencias personales, te diría sobre todo en personajes, en cómo son, en cómo los creas, cómo caminan, cómo hablan, porque se dirigen de una forma a un personaje y de otra a otro, ¿no? Todo esto son experiencias, al fin y al cabo yo creo que todos lo hacemos un poco, ¿no? Cuando creamos sobre nuestra propia experiencia y esto es lo que acaba definiendo nuestras historias, nuestras escenas, nuestros personajes. Siempre intentas buscar más allá, siempre tiendes a exagerar ciertas circunstancias, pero hay una parte muy importante de nosotros y creo además en este caso que mi género, que es histórica, lo requiere, lo necesita una parte de veracidad importante, basada en algo, ya no experiencias personales, experiencias que le pueden haber ocurrido a otras personas cercanas a ti o a gente que quizá no conoces, pero que conoces esa parte de su historia, ¿no? Entonces yo te diría que sí, que todo aparece. Y de hecho te voy a poner un ejemplo con uno de los personajes de Bajo el cielo frente al mar, que es Fernando Román. Fernando Román es un personaje que no es protagonista, es uno de los secundarios, pero es un personaje muy importante en la historia y además es uno de los que más cariño ha despertado entre la gente que se ha ido leyendo la novela. Este personaje no se basa en nadie en concreto, pero este personaje es profesor. Y yo creo que aquí, por ejemplo, soy yo, de alguna forma. Es la encarnación de la educación, la importancia de la educación, de tratar con cariño
al alumno, de intentar comprenderlo, de acompañarlo, de darle la mano si lo necesita, ¿no? O de soltársela cuando también crees que lo necesita. Entonces, eso es lo que hace Fernando Román en la historia. Y eso al fin y al cabo es lo que intento en la medida de lo posible hacerlo yo también con mis alumnos en mi trabajo. Entonces, claro, es un señor que tiene un secreto importante que no te puedo decir, pero que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Un señor con bigote, de los años 30, etcétera, etcétera, pero en esencia su objetivo quizá en este caso es uno parecido al mío. Y como te podría explicar otros que me inspiro en personas que conozco, etcétera, con lo cual mucho rollo te estoy contando, pero al final para decirte que sí, que es muy importante todo lo que son experiencias personales y personas que conoces para terminar creando tus historias, o por lo menos en mi caso lo es. ¿Y cómo fue el proceso de tu publicación, del primero? Bueno, yo te diría que por una parte fue muy rápido y por otra parte fue muy lento. Y justo pensaba que iban a ser lo contrario, te explico un poco. Yo terminé el libro en 2021, entonces una vez lo terminé, pues lo compartí con 3 personas. Lo compartí con un profesor de literatura de la Universidad de Girona, que no conocía y que me lo habían recomendado con el objetivo de que me diera una visión externa de esta historia, si realmente creía que valía la pena, si la veía coherente, si veía que seguía una estructura lógica y demás. Cuando él me dio una respuesta muy positiva y yo me puse eufórica, ¿no? Muy contenta porque me daba mis nervios, lo compartí con una amiga mía que es escritora de cuentos infantiles y con la que yo había hecho un par de cursos de literatura. Su opinión para mí también era muy importante y ella también, a lo largo de la historia, pues yo le había ido contando y me había dado varios consejos. Y la tercera persona fue mi tía, que mi tía es una devoradora de libros, increíble, y me encanta el criterio literario que tiene. Es una lectora, al fin y al cabo, que los lee son personas que no son especialistas en el tema, no son lectores, es gente que le gusta leer y se acabó la película. Entonces, bueno, intenté buscar como estos 3 perfiles y ya luego, cuando tuve lo que ir de los 3, digamos, en este caso, pues yo lo mandé a editoriales que coincidían con el género y también con el número de palabras escritas, porque como te digo, es larguísima la novela y pues muchas no aceptan manuscritos tan largos. Y la respuesta de Editorial Adarve y de un par de editoriales más chiquitinas de ese momento, pues me llegó muy rápido. En menos de 3 meses tuve la respuesta de las 3 y de hecho ya firmé con Adarve en diciembre de 2021, porque ya el envío, digamos, a las editoriales empecé a hacerlo empecé a mandarlo todo en septiembre. Entonces en diciembre ya estaba firmando. Esa parte para mí, por lo tanto, fue muchísimo más rápida de lo que yo me hubiera imaginado, y más moviéndolo yo, que no tenía ni idea de qué estaba haciendo, ¿no? De a quién lo mando. Al correo general no tenía ni idea. Luego vino la otra parte yo pensaba que era mucho más rápido. Tú mandas el manuscrito, te lo corrigen, te maquetan y venga, esto se publica al cabo de 3 meses. Pues no, tardaron 13 meses en publicarlo. Entonces yo me mordía las uñas, te puedes imaginar, me subía por las paredes porque tenía unas ganas de compartirlo. La gente sabía que había firmado con una editorial, todo el mundo me preguntaba, bueno, pero el libro ¿qué? ¿Pero cuándo sale? Y es que no podía decir nada, porque es que no tenía ni idea. Y bueno, y entonces esta parte fue muchísimo más larga, pues porque lo que te decía antes de la paciencia, las editoriales tienen sus tempos, correcciones, maquetaciones, portadistas, fechas de publicación, claro, y entonces esa parte me chocó mucho, me quedé muy desorientada con la situación, pero bueno, al fin y al cabo lo entiendes, tiene mucho sentido cuando te lo explican, ¿no? Pero bueno, el proceso fue un poco así que desde que terminé la novela, fíjate, en el 2021, febrero, y firmé a finales de 2021 el libro, hasta febrero de 2023 no salió. Imagínate, el proceso es enormemente largo en este caso, y esto a veces crea frustración porque cuando ves la gente que se autopublica, ¿no? Y que tiene la capacidad de gestionarlo tan bien, dices qué guay, porque lo pueden publicar, no sé, se lo propone, ¿no? El año que viene quiero poder en enero o para San Jordi tener preparado tal, y claro, esto en mi caso pues es imposible, es inviable, pero bueno. Ostras, pues yo no sabía que se tardaba tanto, pues el último mío tiene una editorial que todavía, vamos, lo mandé hace poquito, pero todavía no sé nada, y si me está diciendo que tardan tanto en publicarlo, yo soy súper impaciente, vaya, yo soy de las que me pongo de los nervios fijo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dime ahora, ¿cuál es tu rutina del día a día? ¿Se llama una rutina organizada o eres de las que van a cómo pueden llevar las cosas al día de forma espontánea o como se pueda? No tengo rutina. Voy un poco, en catalán tenemos una expresión que es anar a gatarolas, ¿no? Un poco así como va viniendo. Intento escribir a menudo, pero admiro profundamente a la gente que dice, yo es que me levanto 2 horas antes de ir a trabajar para ponerme a escribir. Yo soy incapaz de hacer esto, porque a veces tengo una pasión, una necesidad de ponerme a escribir y estarme no sé cuántas horas trabajando en la historia, y otras cosas que hay días que no tengo inspiración o que no me apetece, o siempre intento hacer algo, aunque no sea ponerme a escribir el capítulo, ¿no? Es decir, hoy voy a terminar un capítulo, pues a lo mejor ese día trabajo el tema de la documentación, porque
no te puedes documentar con una histórica solamente, o al menos yo no lo hago así, solamente antes de empezar a escribir la historia, te documentas a nivel general, ¿no? Para cuadrar, organizar temas. Pero a medida que vas escribiendo, constantemente estás trabajando en la documentación, estás buscando más cosas, estás perfilando en cositas que inicialmente no pensabas necesitarías, pero que las necesitas. Desde si le llevaban un lacito en el pelo o no lo llevaban, desde cómo eran los teléfonos de la época, pues yo qué sé, qué tipo de número tenían. ¿Tenían un número? ¿Tenían 4? ¿Cómo eran, no? Había muchos teléfonos, pues yo qué sé, como ejemplo, te lo pongo porque esas fueron cosas que me surgieron mientras iba escribiendo Bajo el cielo frente al mar y que primero pues no busqué porque no me era necesario. Entonces, pues, claro, esta rutina intento mantenerla, ¿no? La de documentarme, la de hacer algo relacionado con la literatura. Pero es que hay días que no me apetece hacer nada de todo esto y me apetece mucho leer. Y yo creo que cuando leemos también estamos trabajando. Para mí es importante leer y leer cosas muy diferentes para que te vayas impregnando de ideas, de formas de explicar las cosas, de cómo trabajan los diferentes o las diferentes autores en todo, ¿no? Y entonces, rutina no tengo, por lo tanto, no te puedo decir horas, ni te puedo decir cada día esto, o solo los fines de semana, no, porque voy un poco según mis posibilidades, también laborales, el momento en que me encuentre, también lo que tenga en casa, porque claro, también tengo mi familia y demás, ¿no? que tienen sus exigencias, pero bueno, intento mantener por lo menos cada día algo, lo que sea, y ese algo se puede transformar en 5 horas escribiendo, si me lo puedo permitir, o en media hora de leer, pero bueno, siempre, ni que sea algo hago, ¿no? ¿Y tiene algún lugar específico para escribir? ¿Algún rinconcito tuyo, alguna habitación, algún despacho, tu dormitorio? Bueno, si miras a mi alrededor, estoy en la habitación en la que escribo siempre. Tengo una habitación que es solo de escribir. Tengo todos mis libros aquí, vivo en una casa de madera y tengo una ventana, justo estoy mirando hacia la ventana ahora mientras hablo contigo, desde la que veo el bosque. Porque vivo en una casa de madera en la montaña, entonces es mi lugar idílico y no me di cuenta de lo importante que era tener un espacio para escribir hasta que no lo tuve. Antes de vivir en esta casa, pues vivía en un piso muy chiquitín, en una ciudad, una ciudad pequeña, pero al fin y al cabo una ciudad, y era todo pues, más oscuro, más gris, la inspiración pues no era la misma. Y desde que me monté pues este espacio con mi escritorio, me pongo mi velita, siempre tengo a mi perrita cuando estoy escribiendo que se me sienta a los pies y se duerme, pues son estas pequeñas cositas que me crean un espacio idílico para escribir. Oye, qué maravilla, ¿eh? Seguro que muchos están envidiándote eso de la casita de madera frente al bosque, es que es súper inspirador. Tú no sabes las veces que a mí me ha llamado la atención, porque yo estuve una vez en una casa de esa de madera y es súper acogedora, ¿eh? Te envidio y seguro que muchos de los que te están oyendo también. Otra pregunta, ¿ha habido algún escritor que te haya influenciado especialmente? Un montón de escritores. Como te decía, intento leer cosas muy diferentes, de géneros muy distintos y cada escritor, cada escritora con la que me he topado pues me ha influenciado por un tema u otro. Por ejemplo, hay una escritora que me gusta mucho que es María Carme Roca, es una escritora catalana que escribe sobre todo novela histórica para adultos, luego también tiene una parte muy importante juvenil. Y ella pues siempre tiene historias muy interesantes, muy curiosas, de lugares específicos de Cataluña y es una autora que me gusta mucho cómo plantea sus historias y creo que es una de las que más me influye en este caso. Luego está Christine Hanna. Christine Hanna es, no sé, es como un dios para mí esta mujer. Es una escritora que me parece bellísimo lo que hace, es una maravilla. La descubrí, pues no sé, hará como 3 o 4 años, no más. Y tiene unas historias que transmite con una sensibilidad, también es novela histórica en este caso, que es una sensibilidad que me parece magistral y me encanta, me gusta mucho leerla, releerla, llenar sus libros de post-its porque es que es maravillosa. Luego también hay otros autores que me gustan mucho, me gusta Mercedes Guerrero, que también creo que tiene una sensibilidad muy parecida a Christine Hanna, con muchos temas de los que trata, pero con algo que me une más a ella, que es esta cultura, ¿no? Porque claro, Mercedes Guerrero es española y entonces esta forma de entender, de pensar y tal, pues me identifico también mucho con ella y me gusta mucho leerla y releerla. Te podría hablar, ganadora del Premio Planeta de esta edición de este año, pero Paloma Sánchez Garnica es, bueno, para mí es también una autora que me fascina desde su primera novela. Julia Navarro también, en general muchas mujeres, pero bueno, también leo hombres, evidentemente, Ildefonso Falcones, Ken Follett, es decir, intento leer un poco de todo, Chufo Llorens, pero yo casi me quedaría con esto, María Carme Roca por unos temas en concreto, Christine Hanna por otros,
Julia Navarro, Paloma Sánchez Garriga. Sí. Ahí está, lo que yo decía, una lectora apasionada, se nota, se nota, se nota. Y pregunta fija, ¿papel o digital? Bueno, yo te diría que en general soy de papel. Me encanta el tacto, me encanta el ruidito este que hace cuando pasas la página, el que... O como huelen. Si el papel es reciclado todavía me gusta más, si el papel es viejo más todavía. Me gusta mucho leer en papel. Pero bueno, luego también está la cuestión del espacio. Llega un momento que tampoco puedes comprar libros indefinidamente. Así que el año pasado, en Navidades, me regalaron el ebook y tengo que decir que lo estoy sacando rendimiento y provecho porque, bueno, tiene sus más. Primero, por ejemplo, tienes el Kindle Unlimited, que es algo pues que no puedes usar cuando tienes solamente papel. Y descubro pues un montón de escritores y escritoras que me sorprenden, que me gustan, que me atraen un montón y que luego busco más todavía. Te permite acceder pues esto a diccionario, de subrayar, no me gusta nada pintar los libros en papel, entonces claro, en el ebook esto no es un problema, lo subrayas todo, puedes recopilar y recuperar todo lo que has subrayado a lo largo de todo el año porque se te va generando un documento, así que bueno, por pasiones me gusta papel, pero le estoy sacando rendimiento a lo otro y tengo que decir que de alguna forma también me estoy acostumbrando, entonces intento combinarlo. Sí que tengo que serte franca y decirte que una autora, como te decía antes, Christine Hanna, pues estos tienen que estar todos en papel, porque es que los tengo aquí, mi colección es sagrada para mí. Pero bueno, hay autores que pues ni una cosa ni la otra, no me importa demasiado, entonces pues bueno, es una manera también de optimizar el espacio. De optimizar el espacio y la economía, porque con todo lo que lees, si tuviera que comprar todos los libros en papel, me imagino yo que habría que tener un buen bolsillo, ¿eh? Y a ver, ¿cómo combinas tu vida personal con la escritura? Porque con todo lo que llevas por delante, me imagino que tendrás... Bueno, ya has dicho antes que según puedes, pero no sé, en tu día a día, ¿cómo te organizas? Lo llevo como puedo. Lo llevo como puedo porque mi trabajo me permite tener muchos momentos de escritura porque pues, tengo unas vacaciones envidiables también. Eso es así, hay que reconocerlo. Entonces tengo largos periodos en los que me puedo dedicar a la escritura. Sin embargo, la otra cara de la moneda en mi profesión es que precisamente tengo unos picos a veces de trabajo inhumanos. Y hay épocas en las que se te juntan pues, notas, documentación, exámenes, correcciones, trabajos y es tal cantidad de trabajo que tengo que no puedo hacer prácticamente nada. Supongo que esto va relacionado con lo de las rutinas, ¿no? Tampoco tengo una rutina fija porque no la podría cumplir la mitad del año. Y sin embargo, la otra mitad del año la puedo cumplir con creces y más, porque puedo dedicarme a escribir, pero como si fuera una jornada laboral, ¿no? En verano, por ejemplo, que me despierto, desayuno y me pongo a escribir hasta la hora de comer sin parar y a veces incluso después de comer pues me echo un rato más porque estoy motivada por lo que estoy haciendo, porque estoy sacando provecho del tiempo. Pero bueno, es como ir toreando un poco la situación y adaptarte a los cambios que se te presentan en general en la vida y ya no solo a nivel laboral, también a nivel pues de otros hobbies que tengo, pues como te decía, ¿no? Que el fin de semana a lo mejor lo podría aprovechar, pero este fin de semana pues tengo un concierto y es un concierto importante y vamos a un lugar muy importante y ese día pues lo dedicas a eso y no puedes estar por la escritura en general. Así que bueno, un poco sobre la marcha. A ver qué opinas tú de esto, porque la pregunta puede ser muy esperanzadora para algunos autores y muy desmotivadora para otros, aunque yo creo que más o menos lo tenemos asimilado, pero la mayoría contestan que no. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Se puede llegar a vivir de la escritura? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, por lo menos me gusta pensarlo. Creo de hecho que hay un montón de autores y autoras que lo hacen y que no te lo imaginas. Y que lo deduces porque pues gente que conoces por redes sociales y dices, uy, pues esta persona pues es autopublicada y sin embargo tiene muchísimo movimiento y ves que hace presentaciones y que tiene su propio sello y que, bueno, pues y que trabaja de esto porque no está trabajando en otras cosas. Entonces yo creo que sí, que es posible, pero también soy muy consciente de que a veces es una profesión que tienes que combinar con otras cosas, aunque todas giren en torno al mundo de la literatura o de la escritura o de la comunicación, pero que tienes que compartir, ¿no? Varios espacios y que es algo que no viene rápido, no es como yo tiro el currículum aquí y a partir de ahí pues yo tengo mis sueldos fijos, sino que bueno, es trabajar, es tener la paciencia, es no pararte,
convencerte de que a pesar de muchos fracasos pues hay que seguir adelante, hay que seguir intentándolo, y yo creo que si se trabaja como se debe y se hacen las cosas como se deben, pues la posibilidad está y que se puede vivir de esto. O sea, que pienso yo que cuando hago esta pregunta, o cuando se hace esta pregunta, o cuando uno nos lo imaginamos, siempre proyectamos y lo focalizamos en que no es vivir de la escritura, sino que vamos mucho más allá y nos ponemos a la altura de los grandes autores de renombre, de los que están en todo lo alto. Pero es verdad que hay muchísimos autores que no hace falta que estén en todo lo alto para poder vivir de la escritura. Nos podemos conformar con algo menos, simplemente el hecho de poder vivir, no de aspirar a ser millonario o a ser, ¿sabes qué te digo? Y yo creo que eso es lo que nos pasa, porque yo pienso que sí es verdad que hay muchos escritores que pueden vivir de la escritura. No a lo grande, pero pueden vivir. ¿Algún proyecto entre manos? ¿Qué tienes? Dinos, explica. Sí, tengo varias cosillas. La primera es este proyecto que te decía que está terminado y que está buscando ya su pequeño espacio en el mundo editorial y que tengo muchas ganas de que suceda, porque tengo unas ganas inmensas de compartirlo, es que no te imaginas cuánto. Y luego, paralelamente, pues claro, como esto es largo y se hace esperar y es un proceso muy lento, pues he empezado a trabajar en varios proyectos. Y es la primera vez que me ocurre. Soy una persona que soy incapaz de leer 2 libros a la vez. Cuando estoy con una cosa, estoy con una cosa y luego con otra. Incluso cuando escribí Bajo el cielo frente al mar, hasta que no supe la fecha de publicación del libro, no me puse a escribir el otro, ¿no? Este que tengo así a puntito de salir. Entonces, no sé cómo he llegado a este punto, pero te puedo decir que tengo 3 proyectos en marcha. No sé por qué, me vino así y bueno, tengo ganas de tirarlos adelante. Todavía hay algunos que están, pues, son como más, están por trabajar mucho todavía, me falta documentación, otros que los tengo ya muy encaminados. Te puedo decir que uno de ellos habla de la mujer en la ciencia y también pues en conexión, ¿no? Es una historia que gira mucho en torno a la naturaleza. Este sería uno de los proyectos que tengo más avanzados. Luego tengo una continuación para este libro que está, a ver si se pone en marcha de una vez, esta novela de Afganistán, si se pone en marcha, pues bueno, pues la segunda parte, que me han quedado muchísimas cosas por decir del tema y que creo que se merecen los protagonistas tener una segunda parte en todo esto. Y ya por terminar, hace tiempo que le voy dando vueltas a una historia ambientada en la guerra de Bosnia y Kosovo y demás en los años 90, pero que es una historia que creo que me va a traer complicaciones, pero bueno, es un reto que me encanta, ¿eh? Pero a nivel de documentación, a nivel de organización, hay muchos personajes y demás que tengo pensados, pues realmente esta no creo que sea muy rápida, no sea muy rápida ni para escribirla ni para publicarla, pero bueno, que están esos 3 proyectos cogiendo forma en el ordenador y mientras tanto tengo el otro, con lo cual creo que si sigo así, pues de pronto a lo mejor salen no sé cuántas cosas a la vez y bueno, lo importante de todo es sobre todo es la motivación que me están creando las tres cositas a la vez. A ver si sale prontito ese libro de, ¿cómo era? Bajo el cielo frente al mar, porque se ponen ya los dientes largos para leerlo, tenemos ya ganas, yo por lo menos, porque el título llama la atención, es un título bonito. Y bueno, ya por último, ¿te gustaría algo que añadir, que no te haya preguntado, que quieras tú exponer, que veas conveniente? Todo para ti. Bueno, pues nada, que muchas gracias, Clara, por todo. Me lo he pasado súper bien este ratito. Gracias por dedicarme este espacio y esta entrevista. Y decir que nada, que me encanta hablar de literatura, que me encanta hablar de escritura, que estoy abierta y encantada a poder charlar siempre con todas las personas que les apetezca hacerlo. Y nada, invitar a los lectores del mundo que se animen con la novela histórica, que a veces parece que cuesta un poco de entrar, pero que tiene su punto también y que es una historia como cualquier otra muy humana y con la que nos podemos sentir reflejados. Así que bueno, invito a que puedan leer Bajo el cielo frente al mar y que sobre todo, pues si alguien quiere escribirme, que estaré encantada de poder compartir historias y la historia en concreto con ellos o con ellas. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias a ti, Ainhoa Cort López. No sé si lo he dicho bien, el Cort, creo que sí, ¿no? Y como habéis visto, una gran comunicadora, súper simpática y como he dicho antes también, una fanática de la lectura y de la literatura. O sea que espero que os haya gustado y por supuesto mucha suerte y esperemos que salga prontito esa novela tuya y que se den prisa.
Suerte, suerte, suerte y muchísimas felicidades.